¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un evento que, según la fuente de este análisis, fue mucho más que una guerra. Fue, de hecho, el punto de quiebre que definió los horrores de todo el siglo XX. ¿Sí? Hablamos de la Primera Guerra Mundial. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si el siglo XX no hubiera tenido nazis ni comunistas? Es una pregunta fuerte, ¿verdad? Imaginar un mundo sin esas dos ideologías pero tan destructivas parece algo sacado de una película de ciencia ficción. Bueno, pues resulta que esa es precisamente la tesis central del análisis que estamos viendo. La idea de que la Primera Guerra Mundial no fue simplemente otra guerra. Fue el evento que, digamos, le abrió la puerta a todos esos horrores que marcaron el resto del siglo. Ok, vamos a meternos de lleno en esta idea. ¿Por qué se dice que este conflicto fue el punto de inflexión de la historia moderna? ¿Qué lo hizo tan diferente? Fíjense en esta cita de Ralph Raico. Es muy reveladora. Dice que un siglo XX sin comunistas y sin nazis es lo que probablemente habríamos tenido sin la Primera Guerra Mundial. O sea, el impacto fue tremendo. No fue solo la devastación, que fue brutal, o el trauma psicológico para todo Occidente, sino que además provocó una expansión gigantesca del poder del Estado en todos lados. Y eso, claro, fue el terreno perfecto para que surgieran los regímenes totalitarios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos a ese punto? Porque a principios del siglo XX, Europa no era para nada un lugar tranquilo. Todo lo contrario. Era como un barril de pólvora, lleno de tensiones a punto de explotar. Y aquí hay un dato clave para entenderlo todo. El hecho más importante sobre Europa en 1914 fue la existencia de una Alemania unificada y muy poderosa. Antes de 1871, Alemania era más bien como un rompecabezas de pequeños estados. Pero llegó el canciller Otto von Bismarck y básicamente lo unificó a la fuerza. Creó un imperio centralizado. Y de la noche a la mañana apareció este nuevo gigante industrial y militar justo en el corazón de Europa. Obviamente eso cambió por completo las reglas del juego para todos los demás. El problema fue que, cuando despidieron a Bismarck, ese delicado equilibrio de poder que él había creado se vino abajo. Europa se partió en dos grandes bloques militares. Por un lado, la Triple Alianza, con Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y por el otro, la Triple Entente, con Gran Bretaña, Francia y Rusia. El continente se convirtió literalmente en un campo minado. Solo hacía falta una pequeña chispa para que todo volara por los aires. Y a todo esto hay que sumarle las ambiciones del Kaiser Guillermo II. Él quería un lugar bajo el sol para Alemania. O sea, no le bastaba con dominar Europa, soñaba con un imperio global. ¿Y qué se necesita para un imperio global? Pues una marina de guerra gigantesca, una que pudiera competir con la de Gran Bretaña. Esto, por supuesto, los puso en un curso de colisión directo, y así empezó una carrera armamentista naval frenética. Todas las potencias se pusieron a construir barcos y más barcos, y cada nuevo acorazado no hacía más que aumentar la tensión y la desconfianza. Y finalmente, llegó a la chispa. Un único asesinato fue suficiente para encender la mecha y hacer estallar todo ese polvorín. Es que la velocidad con la que todo se desmoronó es increíble. Miren la cronología. El 28 de junio asesinan al archiduque Francisco Fernando. El 23 de julio, Austria-Hungría le da un ultimátum a Serbia. Para el 28 de julio ya le declaró la guerra. Y ahí empieza el efecto dominó. El 30 de julio, Rusia se moviliza para defender a Serbia. El 1 de agosto, Alemania le declara la guerra a Rusia. Y para el 3 de agosto, Alemania le declara la guerra a Francia e invade Bélgica. ¡Pum! En poco más de un mes, toda Europa estaba en guerra. Una locura. Mientras todo esto pasaba en Europa, del otro lado del Atlántico, Estados Unidos miraba desde lejos. Su presidente, Woodrow Wilson, insistía en la neutralidad. Pero la pregunta es, ¿de verdad quería mantenerse al margen? De cara al público, el discurso era claro. Wilson se presentaba como un hombre de paz. Odio la guerra, desprecio la guerra, decía. La imagen era la de un humanitario que haría todo lo posible para mantener a su país lejos de ese terrible conflicto. Pero aquí es donde la historia se pone muy interesante. Años después, su propio secretario de Estado, Robert Lansing, admitió algo que es increíble. Confesó que su diplomacia con Gran Bretaña fue deliberadamente ambigua.
O sea, dejaron las cosas sin resolver a propósito. ¿Para qué? Para tener las manos libres y poder actuar, y cito, incluso ilegalmente, cuando llegara el momento de entrar en la guerra. Es una confesión brutal, ¿no? Para entender el pretexto de la entrada de Estados Unidos, hay que hablar del bloqueo del hambre. Gran Bretaña minó el Mar del Norte para que ningún barco, ni siquiera de países neutrales, pudiera llegar a Alemania. Declararon la comida como contrabando con el objetivo, así de claro, de matar de hambre a la población civil. Fue una táctica despiadada. La respuesta de Alemania, desesperada, fue usar sus submarinos para hundir cualquier barco que se acercara a Gran Bretaña. Y claro, cuando empezaron a hundir barcos con estadounidenses a bordo, Wilson tuvo la excusa perfecta que estaba buscando. Pero, según la fuente de este análisis, la verdadera motivación era otra. Wilson entendía perfectamente que si no entraba en la guerra, Estados Unidos no tendría ni voz ni voto para crear el nuevo orden mundial. Él tenía una visión grandiosa. Quería rediseñar el mundo, hacerlo seguro para la democracia. Y para lograr eso, Estados Unidos no podía ser un simple espectador, tenía que ser un protagonista. Pero claro, entrar en la guerra no solo costó vidas en los campos de batalla de Europa, el precio que se pagó en casa fue inmenso, y ese precio se midió en las libertades civiles de los propios ciudadanos. De repente, el poder del gobierno federal se disparó. Se nacionalizaron los ferrocarriles, se controlaron precios y salarios, se creó la Junta de Industrias de Guerra, que básicamente controlaba casi toda la producción del país. Se impuso el reclutamiento masivo para mandar un ejército a Europa por primera vez. Y por si fuera poco, se creó la primera agencia de propaganda del gobierno. O sea, el país cambió por completo, se convirtió en un estado de guerra. Y esa propaganda, por supuesto, desató una histeria antialemana tremenda. La cultura alemana fue suprimida de maneras que hoy nos parecerían absurdas. Orquestas sinfónicas prohibieron música de Beethoven o Bach. En algunos estados se prohibió hablar alemán en público. Hasta le cambiaron el nombre a la comida. El Sauerkraut pasó a ser Liberty Cabbage o repollo de la libertad. Las hamburguesas se convirtieron en Liberty Steaks. Fue una campaña para borrar cualquier rastro del enemigo. Y si hay una historia que personifica esta supresión de las libertades, es la de Eugene V. Debs, el líder del Partido Socialista. ¿Y cuál fue su crimen? Dar un discurso. Un discurso donde dijo algo como, los banqueros nos metieron en esta guerra. Se refería a que los intereses de grandes financistas que le habían prestado muchísimo dinero a los británicos eran una de las razones para entrar al conflicto. Solo por decir eso, lo arrestaron, amparándose en las leyes de espionaje y sedición. La sentencia fue de 10 años. 10 años en una prisión federal. ¿Por qué? Por un discurso. Y ojo, es importante aclarar esto. Él no llamó a la violencia, no le dijo a nadie que desertara, nada de eso. Simplemente expresó una opinión que iba en contra de la narrativa del gobierno. Y por eso, una década en la cárcel. Pero al final de esta historia es lo que la hace todavía más impactante. Woodrow Wilson, el presidente que se vendía como un gran liberal y humanitario, se negó una y otra vez a perdonarlo, incluso cuando Debs ya era un anciano enfermo. Decía que era un traidor. ¿Y quién lo liberó al final? Su sucesor, Warren Harding, un presidente que a menudo es recordado como uno de los peores de la historia. Vaya ironía. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, ¿no? La guerra se vendió con el lema de hacer el mundo seguro para la democracia. Pero el costo fue una expansión brutal del poder del Estado y el aplastamiento de las libertades individuales en casa. Así que uno se pregunta, si la guerra le da al Estado un poder tan inmenso sobre la economía y la libertad de las personas, ¿cuál es el verdadero costo de hacer el mundo seguro para la democracia? Es una pregunta que la verdad sigue tan vigente hoy como entonces.